Nos encontramos posicionados en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Estamos estudiando del versículo 42 al 47 y en este pasaje nosotros vemos cómo Lucas, el médico Lucas, presenta características de la iglesia, características vitales de la iglesia, y las presenta después, inmediatamente después de que el Espíritu Santo ha venido sobre los discípulos del Señor Jesucristo, capacitándolos, y cómo la predicación del apóstol Pedro tiene como resultado más de 3,000 personas conversas. Ahora, esta presentación que hace Lucas de estas características de la iglesia que encontramos en estos versículos, del versículo 42 al 47, tienen el deseo, y esto lo enfaticé la semana pasada, tienen el deseo de presentar el ideal de la iglesia de Cristo, el ideal de la iglesia de Cristo. MacArthur comenta lo siguiente: estas características describen a la comunidad recién nacida en su mejor momento, cuando poseía una pureza de devoción hacia el Señor resucitado sin precedentes, dice MacArthur, en las generaciones venideras. Por favor, leamos del versículo 42 al 47 de Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La semana pasada nos detuvimos en dos de estas características vitales de la iglesia que podemos ver explícitamente expuestas en el versículo 42 o implícitamente expuestas en los siguientes versículos. La primera característica que vimos la semana pasada es que la iglesia es la comunidad de los salvos, y vimos las implicaciones que esta verdad trae. La segunda característica que vimos la semana pasada es que la iglesia es una iglesia apostólica, es decir, fundamentada en la verdad de las Escrituras, y desarrollamos toda esa verdad y las implicaciones que tiene en torno a la iglesia. En esta noche veremos una característica más que Lucas presenta en torno a la iglesia del Señor Jesucristo en este estado que, como MacArthur lo señala, es un estado de pureza, o un estado, como yo lo he llamado, ideal, que nos quiere presentar la escritura de la iglesia del Señor Jesucristo. En el versículo 42 dice: y perseveraban. Y la primera característica que toca allí, ya lo vimos la semana pasada en la doctrina de los apóstoles, pero la segunda característica es la que vamos a ver en esta noche, que Lucas toca. Dice: y perseveraban en la comunión unos con otros. La característica que vamos a ver en esta noche es que la iglesia de Cristo es una iglesia con una unión vital entre sus miembros, con una unión vital entre sus miembros. Comunión, o la palabra griega koinonía. Y como realicé con las otras dos características que estudiamos la semana pasada, quiero empezar expresando errores que comúnmente al día de hoy están asociados a esta característica que Lucas expone de la comunión que tenían los creyentes dentro de la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque, como enfaticé también la semana pasada, el objetivo de esta serie de predicaciones en torno a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, es mostrar la realidad de lo que es la iglesia de Cristo frente a la confusión que se vive en el día de hoy en torno a la iglesia. Y por eso procuro que cada vez que presentemos una característica que Lucas expone, también quiero mostrar los errores que al día de hoy se toman en torno a esas características vitales de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que confrontemos nuestra vida en torno a esas características que Lucas expone, si las estamos viviendo, si las estamos aplicando, si es parte de nuestra vida como creyentes y parte de la vida como iglesia local también. Lo primero que quiero expresar en torno a comunión es que comunión no es ecumenismo. Comunión no es ecumenismo. Ecumenismo es ese afán
de muchos a nivel mundial y a nivel local, de que las personas que se consideran cristianas se unan sin importar las convicciones que profesan. Comunión no es ecumenismo. Ese afán de que las personas quieran que los que se llaman cristianos se unan sin importar sus convicciones, tiene un gran peligro, como si el hecho de llamarse cristianos fuese suficiente en torno a resumir las verdades que profesamos. Eso no es verdad, porque hoy el término cristiano abarca tal cantidad de creencias, unas totalmente contrarias a otras. Así que no es tan simple como que nos llamamos cristianos y entonces unánimos en ese afán ecumenista que muchos profesan al día de hoy. Dicho tipo de unión es una falsedad, es imposible, porque precisamente la base que nos une es la verdad expuesta por la doctrina apostólica. Esa es la base que realmente nos une. Sobre ella se fundamenta la iglesia, como vimos la semana pasada, y también vimos como el apóstol Pablo lo resumen de una forma en Efesios capítulo 2 versículo 20, donde él dice: edificados, le escribe a los creyentes del Asia Menor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que en ese afán de no importa, si tú eres cristiano, únete conmigo, no es tan simple, porque el término cristiano hoy tiene muchas ramas. Y muchas veces esa persona que se llama cristiana no tiene las mismas convicciones que yo tengo. Así que no es tan simple con decir que los cristianos debemos unirnos en ese afán ecumenista. No, nuestra unión es una unión doctrinal y que se basa en la verdad expuesta por la palabra del Señor, la verdad expuesta por la doctrina apostólica. Es más, el apóstol Juan señala lo siguiente en torno a qué es lo que nos une. Quiero que me acompañen sin perder Hechos capítulo 2 a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3. En un solo versículo podemos ver cómo el apóstol Juan expresa cuál es el fundamento que nos une. ¿Cuál es el fundamento que nos une? El apóstol Juan escribe lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Él dice: lo que hemos visto y oído, él como apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. La verdad del evangelio, la verdad acerca de Cristo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión se da en torno a la verdad que ellos como apóstoles expresaban. Eso es lo que nos une. Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que una supuesta unión que pasa por encima de la verdad es una unión mentirosa, es algo frágil, es algo espurio, es algo falso. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: si hemos de recibir la guía y enseñanzas bíblicas, entonces debemos estar inmediatamente de acuerdo en que la unidad que interesa a la Escritura es la unidad espiritual. La unidad debe basarse en la doctrina. Debe ser una unidad doctrinal. Cuando estemos tratando pues la cuestión de la unidad de la iglesia, debemos anteponer el carácter espiritual y doctrinal de la unidad. No es demasiado difícil entrar en una coalición con personas que no creen en nada en particular, pero eso no es unidad. La unidad es positiva. No consiste en personas reuniéndose porque a nadie le importa mucho lo que se diga o se crea. La unidad es una vida, una energía, un entusiasmo. Consiste en personas unidas por lo que tienen en común. Y de manera suprema, eso es cierto de la iglesia de Dios. Nuestra unidad se fundamenta en la verdad. Aquí estamos en medio de una congregación local, unidos porque tenemos una misma verdad que creemos. Si no, era imposible que estuviésemos unidos. Así que, amados hermanos, ecumenismo no es la coinonía, no es la comunión que la iglesia está llamada a practicar. Pues comunión no significa relaciones superficiales. Comunión no significa relaciones superficiales. Comunión no es buenos modos cuando nos encontramos con otros. Comunión no es ignorar nuestras convicciones en pos de la buena armonía de la vida.
No, la comunión que los cristianos profesan no son relaciones superficiales. No es una sonrisa cuando llegamos al culto, un apretón de manos al final y hasta el otro fin de semana. No, eso no es koinonía. Y una vez más traigo a Martyn Lloyd-Jones. Las ideas que tiene la gente de lo que es la comunión pueden ser bastante patéticas, dice Lloyd-Jones. Algunos piensan meramente en términos sociales. Esta idea se encuentra a veces en algunas iglesias y quiero ridiculizarlas porque no tienen nada que ver con el cristianismo. Algunos piensan que tener comunión es tomar juntos una taza de té y una galleta. He conocido a otros que piensan en la comunión en estos términos. Al final del culto, durante el mismo, dice el predicador: ahora debéis tener comunión los unos con los otros, y mandan que todos estrechen sus manos con los que están sentados a su lado y todos se dan la mano. Maravillosa comunión, dice Martyn Lloyd-Jones irónicamente. Pero esto es lo que piensan algunas personas de lo que es la comunión: una amistad superficial, simpatía, jovialidad. Considerada en estos términos, termina diciendo Lloyd-Jones, la palabra comunión se degrada. La palabra comunión se degrada. Mis amados hermanos, comunión no es eso. Comunión es intimidad en nuestras relaciones con los hermanos en la fe que Dios ha colocado a nuestro lado en este peregrinaje hasta nuestra común patria celestial. Y el cristiano persevera en dicha unión. Y eso es lo que expresa Lucas en esa segunda característica que muestra en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la comunión unos con otros. La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy peligrosa en torno a este aspecto de lo que es la iglesia. Porque la sociedad en la que vivimos, la independencia es un parámetro de vida. Y tristemente y peligrosamente dicho pensamiento de independencia ha permeado sin dudas a la iglesia. El pastor Gabriel continuamente repite que escucha que hay personas que le dicen que a ellos les gustan las iglesias muy grandes, porque en esas iglesias muy grandes no se dan cuenta cuando alguien viene o cuando alguien se va. No se dan cuenta, no entran en una relación con ellos. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia que describe el pasaje que estamos estudiando. Así que la comunión que expresa la Escritura no es tan superficial como lo que comúnmente hemos desarrollado como tener comunión entre hermanos. No son buenos modales, no es un apretón de hermanos, no es sonreír y después irse. No, eso no es la comunión. Así que ese es un primer punto que tenemos que estar mirando en torno a la vida de nuestro ser y a la vida como iglesia local. Otro error que expone esta característica de la iglesia que señala Lucas es que no existe tal cosa como un cristiano que no desarrolle su vida en la comunidad de la iglesia local. Como tristemente se ha convertido en algo común al día de hoy, el cristiano de internet, el cristiano de YouTube. El cristiano no es un individualista que disfruta de una relación privada con Dios, sino un miembro de una nueva sociedad, irrenunciablemente unido a todos los otros cristianos con una solidaridad mutua de una clase muy especial. No existe tal cosa como un cristiano solitario fuera de la comunidad de la iglesia local. No existe sino en la mente del pecador que cree que está unido a Cristo, pero que menosprecia a su iglesia. El apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo, como un sistema vivo donde cada miembro es vital para el correcto funcionamiento de los demás. Voy a leer un pasaje, después les doy dónde se encuentra. Pablo dice en torno a la iglesia: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un cristiano sin iglesia es algo anómalo, no es algo normal. Y se trata de alguien cuya experiencia espiritual está destinada, como consecuencia, a ser enormemente empobrecida. Un cristiano de internet, un cristiano de YouTube, tiene un camino y un solo camino: a tener una vida, un desarrollo de su crecimiento espiritual
totalmente empobrecido. Quien no es miembro de una iglesia desprecia el lugar que Dios ha diseñado para el desarrollo de nuestra vida en pos de Él y estará expuesto a su naturaleza caída en las manos de Satanás, sin lugar a dudas. Ahora, alguien puede decir: usted está equivocado. En el día de hoy podemos desde nuestro hogar ser edificados y crecer como cristianos viendo a los grandes maestros enseñar. No, yo en mi casa veo las predicaciones de los grandes maestros, de Sugel Michelén, de John MacArthur, de grandes maestros alrededor del mundo, me enriquezco con ello. El error es que ¿quién te dijo que se puede crecer a la imagen de Cristo únicamente por el conocimiento doctrinal? Muchos son expertos en doctrina y a la vez son demonios. Y eso ha sido así en la historia de la iglesia. ¿Dónde queda la exhortación a la santidad que la comunidad de la fe ejerce sobre la vida de un individuo? ¿Dónde queda el ánimo a continuar cuando las situaciones se presentan difíciles? ¿Dónde está la reprensión cuando los pies empiezan a seguir el curso de la naturaleza pecaminosa? Spurgeon exhortaba así a las personas que decían: Cristo sí, iglesia no. Spurgeon los exhortaba de la siguiente manera: yo sé que hay algunos que dicen: me he entregado al Señor, pero no pretendo entregarme a ninguna iglesia. ¿Y por qué no?, pregunta Spurgeon. Porque yo puedo ser cristiano sin ella. ¿Estás bien seguro de eso? ¿Puedes ser un buen cristiano tanto si desobedeces los mandatos del Señor como si los obedeces? Supongamos que todos los demás hicieran eso mismo, dice Spurgeon. Supongamos que todos los cristianos del mundo dijeran: no voy a unirme a ninguna iglesia. Entonces la iglesia visible no existiría y no habría ordenanzas. Eso sería algo muy malo. Pero aún así, ¿por qué no habríamos de hacerlo todos? ¿Crees tú que si hicieres algo que tiende a destruir la iglesia visible de Dios, serías tan buen cristiano como si hicieras todo lo que puedes para edificarla? Yo no lo creo, amigo, dice Spurgeon. Ni tú tampoco. Tú no crees semejante cosa. Se trata solo de una excusa para ocultar algo. Y sigue diciendo: he aquí un ladrillo. ¿Para qué fue fabricado? Para servir de ayuda en la construcción de una casa. Es inútil que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo tirado en el suelo como cuando está en la casa. El ladrillo no sirve para nada mientras no sea colocado en la pared. De igual manera, yo no creo que ustedes, cristianos vagabundos, estén cumpliendo su propósito. Están viviendo de una manera contraria a la vida que Cristo quiere que vivan y han de ser culpados en gran manera por el daño que hacen, termina diciendo Spurgeon. El apóstol Pablo habla de la importancia de la comunidad de la fe en pos del crecimiento como cristianos, señalando la dotación que Él como Señor de la iglesia ha dado a la iglesia. Ha dado a los creyentes para que se enriquezcan mutuamente ellos mismos. Este pasaje que voy a leer está en Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16, pero más que vayas allí, quiero que escuches lo que Pablo expone en un pasaje que tal vez muchas veces has leído, pero escucha el propósito que Pablo expone en torno a por qué él ha dotado a la iglesia local con dones. Dice el apóstol Pablo: y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Estas palabras del apóstol Pablo no describen a un ser solitario. El cristiano es alguien que vive en comunidad y se entrega a esa comunidad con los dones que Dios le ha dado. En otras palabras, un supuesto cristiano sin una comunidad donde desarrolle su vida, sin dudas caerá en las garras del error. Seguirá en un estado infantil espiritual porque el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ha determinado que el crecimiento espiritual se da a un nivel eclesial, es decir, a un nivel comunitario. Alguien definió koinonía, comunión, de la siguiente manera: comunión es el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad. Es el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad. El autor de Hebreos, expresando el peligro de nuestra naturaleza pecaminosa, exhorta de esta manera. Escucha, después doy el pasaje. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque él ve el peligro de no vivir la vida en comunidad, diciendo lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un peligro en torno a no vivir en medio de la comunidad de la fe. ¿Cómo podría ser reconvenido de su camino de pecado aquel que no vive en medio de la comunidad de la fe, que no se encuentra bajo el parámetro de la disciplina eclesiástica? Al despreciar la comunidad de la fe, ha despreciado un medio de gracia dado por Dios a su pueblo. Eso es lo que ha sucedido. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo persevera en la comunión unos con otros. Como enfatizamos la semana pasada, ser cristiano es haber pasado de un reino a otro reino. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los colosenses, les dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, quien desprecia la iglesia local, desprecia el lugar de consuelo que Dios nos ha proporcionado en medio de vivir en una sociedad caída y contraria a Dios, donde sin duda en esa sociedad, cuando vivimos piadosamente, vamos a recibir desprecio. Y quien desprecia la iglesia local desprecia ese lugar que Dios ha proporcionado para poder caminar este peregrinaje. En medio de nuestros hermanos encontramos aliento para seguir en este peregrinaje hasta nuestra patria celestial. Es como muchos lo han expresado, es un oasis en medio del desierto. Un abrazo, una sonrisa, un apoyo de cualquier tipo es muchas veces lo que necesitamos en torno al día en que hemos vivido. Y aquel que desprecia la iglesia local no recibe esta bendición que Dios ha determinado en torno a nuestra vida. Lucas ilustra este apoyo, ese amor, ese interés entre los miembros de la iglesia diciéndonos lo siguiente. Volvamos a Hechos capítulo 2 y leamos el versículo 44 y 45. Él ilustra esa verdad, ese apoyo, ese amor que había en medio de la iglesia, diciéndonos lo siguiente en el versículo 44 y 45. Lucas nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, según la necesidad de cada uno. Esta comunión de amor no era algo de dientes para afuera. Esta comunión de amor llegaba, como alguien ha dicho, hasta la billetera. El principio que aquí se nos presenta no es un sistema comunista, pues esta era una acción libre, motivada exclusivamente por el amor que surgía en medio de los miembros de la iglesia.
La Cueva señala lo siguiente: no lo hacían porque les obligase alguna ley, sino porque les impulsaba el amor, que tiene mayor fuerza que todas las leyes, decía La Cueva. El principio que encontramos en estos dos versículos como ilustración de ese interés, de ese amor que había en medio de la comunidad, es claro. Los miembros de la iglesia se interesan los unos por los otros y luchan por resolver sus dificultades. Y esto es maravilloso verlo, que aún en la revelación progresiva de Dios, aquello que era una sombra, que era un tipo de la plenitud que ahora vivimos en torno a la iglesia de Cristo, aún en esa revelación progresiva vemos que este principio era remarcado una y otra vez. El principio de ayudar a nuestro hermano cuando esté en necesidad. A ese nivel llega lo que es vivir en coinonía, la coinonía de la iglesia. Y voy a presentar un pasaje de la ley, y voy a presentar un pasaje de los libros sapienciales, y voy a presentar un pasaje de los libros proféticos. Es decir, quiero mirar cómo la revelación progresiva de las Escrituras presentan este principio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 15, versículo del 7 al 8, la ley señala lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Proverbios, libro de sabiduría, expresa lo siguiente en el Proverbios capítulo 19, versículo 17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Los libros proféticos, en este caso Isaías, hablándonos de lo que Dios quiere en torno a la comunidad de la fe, lo que Dios quiere en torno a su pueblo, hablando del verdadero ayuno, Isaías dice, y esto está en Isaías 58:7: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pues amados hermanos, esa comunidad que encontramos en Hechos capítulo 2, la iglesia en su estado ideal, la iglesia después de haber recibido la capacitación del Espíritu Santo, esa iglesia naciente de 3,000 conversos vivía esta realidad. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La comunión que vive la iglesia es una unión expresada con hechos, lo cual marca la voluntad de Dios. En la epístola de Santiago encontramos la siguiente exhortación: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el apóstol Juan dice lo siguiente en su epístola, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos 17 y 18: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que de principio a fin la Escritura marca el mismo principio. Dios quiere que su comunidad tenga una coinonía, no de palabras, no de sonrisas, no de palmaditas en la espalda, sino de hechos. Realmente se preocupaban los unos por los otros. Ahora, tristemente este principio santo es abusado por otros, quienes en medio de la comunidad se convierten en carga para la iglesia por la pereza de esforzarse en sus labores, y tomando el principio como una especie de soborno espiritual, se acercan a otros continuamente como una carga. Y eso también hay que denunciarlo. Amados hermanos, ni cerrar la mano al hermano necesitado, ni ser una carga por falta de esfuerzo. Ese debe ser el equilibrio en el principio de ayuda mutua que debemos prestarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo les decía a los cristianos en la ciudad de Corinto en torno a su unidad lo siguiente, en 1 Corintios 12, versículo 26 y 27: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
particular. Y recuerden que estas enseñanzas nos muestran un espejo de quiénes somos nosotros en medio de nuestra comunidad de la fe y hacia dónde debemos apuntar como iglesia local. Amados hermanos, sin duda, koinonía incluye el interés por la necesidad del hermano y es un aspecto tan importante al interior de la iglesia que el apóstol Juan lo coloca como una prueba de tener vida espiritual. El apóstol Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero amados hermanos, además de la responsabilidad que trae la vida en comunidad, también trae el precioso regalo de gozarnos con nuestros hermanos. La koinonía, además de traer ese principio que nos exhorta de la responsabilidad de la vida en comunidad, también trae el precioso regalo de gozarnos con nuestros hermanos. En el versículo 46, parte B de Hechos capítulo 2, Lucas señala lo siguiente: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta frase, y partiendo el pan en las casas, quiero desligarla de lo que Lucas señala en el versículo 42 como la tercera característica que él va a nombrar, cuando dice en el versículo 42 que partían el pan y perseveraban en el partimiento del pan. Ese partimiento de pan que está en el versículo 42 es algo que tocaré la próxima semana, porque se enfoca en la forma gramatical como está escrita esa expresión en el versículo 42. Se enfoca en que la iglesia perseveraba en la cena del Señor. Pero lo que está expresando en el versículo 46, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez en el corazón, se enfoca en lo que se llegó a conocer como las comidas ágape. Las comidas ágape. Las comidas ágape eran unas reuniones que comúnmente tenían la iglesia, donde compartían alimentos y se gozaban entre ellos. Y eso es lo que Lucas señala aquí cuando dice: y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muchas personas piensan que ser cristiano es un ser apático, un ser aburrido, un ser cohibido del disfrute de la vida. Hace poco he tenido que escuchar lo siguiente, y en la providencia de Dios escuché lo que ya les voy a relatar, pero también escuché el resultado de ese pensamiento. O más bien, escuché lo que esta persona decía, pero vi el resultado de ese pensamiento. He escuchado a algunos decir: yo no soy cristiano porque amo salir con mis amigos a tomarme mis cervezas, a bailar con mis amigos y amigas, a disfrutar la vida. Es decir, muchas personas tienen el concepto que ser cristiano es algo muy aburrido. Se pierde la capacidad de poder disfrutar de la vida. Muchas personas tienen ese pensamiento porque confunden alegría con emociones temporales y pasajeras. Ahora, solo es esperar un poco de tiempo y ver el fruto de esa supuesta felicidad que tanto defienden. Se cumple lo que la bendita palabra del Señor dice cuando expresa el proceso del pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, enseña Santiago en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Como alguien expresó, y lo he tenido que ver en esta persona que se expresó de esta manera: no veo mucha felicidad en los tribunales de divorcio. No veo mucha felicidad en los centros de rehabilitación donde llevan a los hijos por la adicción a las drogas. No veo mucha felicidad en el afán de presentar una sonrisa ante los demás donde no hay sonrisa que presentar. Además de esto, amados hermanos, la gran realidad: muchos tratan de llenarse de gozos de aspectos temporales, pero esto no les sirve para la cita que todos debemos enfrentar,
la muerte. Los cristianos, por el contrario, estamos plenos, gozosos. ¿Y sabes por qué estamos gozosos? Porque conocemos a quién pertenecemos. Somos de Cristo tanto en la vida como en la muerte, y podemos caminar realmente con un gozo en nuestro interior. Pablo decía a los romanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Y esa verdad, como lo expresa el Catecismo de Heidelberg en su primera pregunta, esa verdad de entender de quiénes somos en la vida y en la muerte trae una plena seguridad, gozo y certeza en nuestro ser, en nuestra vida absoluta. El cristiano disfruta, está gozoso aún en medio de este peregrinaje hacia nuestra patria celestial, porque lo tiene todo, como el salmista del Salmo 73. ¿Recuerdan? Después de que fue confrontado por las riquezas del impío y entender cuál es el fin de ellos, termina diciendo: fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es todo lo que él ya se sentía pleno. Inicia con una insatisfacción y termina diciendo: lo tiene todo. Eso es lo que sucede con el creyente cuando entiende la verdad de quién es su Señor y a quién está unido. El cristiano lo tiene todo, tanto en la vida como en la muerte, pues es de Cristo. Y amados hermanos, uno de los aspectos vitales de nuestro disfrute es compartir con nuestros hermanos. Hermanos. Ahora tenemos hermanos, unos hermanos eternos, unos hermanos con una cercanía tan poderosa, que es más poderosa que los vínculos aún sanguíneos, que son temporales. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La frase sencillez de corazón, literalmente simpleza de corazón, indican carencia de ostentación y suntuosidad. Es decir, que en medio de la comunidad de la fe nadie trata de mostrarse como lo que no es. Nadie trata de mostrarse como lo que no es. Y creo que sin dudas esto se debe a que sabemos quiénes somos. Pecadores que han recibido el favor inmerecido de Dios. Esos somos todos los que estamos en medio de la comunidad de la fe. Sea que sea el empresario prestante, sea que sea el más humilde trabajador, somos lo mismo. Somos pecadores que hemos recibido la gracia inmerecida de Dios. Y esa verdad nos une y nos permite relacionarnos sin ostentaciones, con transparencia, y eso es algo gozoso, mis hermanos. No fingimos lo que no somos, más bien nos disfrutamos estos hermanos que ahora Dios nos ha dado. Disfrutamos al más payaso, disfrutamos al más serio, disfrutamos al más rápido de mente, disfrutamos al más conservador en sus apreciaciones, al más desprolijo en ellas. Pero nos disfrutamos porque todos tenemos la unión más poderosa que pueda existir. Tenemos un mismo Padre, somos de un mismo Señor y vivimos en un mismo reino y bajo la espera de la misma esperanza que todos tenemos. David, en medio de vivir en esa revelación progresiva, llegó a expresar lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David podía expresarse de esa manera en medio de la comunidad de la fe, una comunidad de la fe no tan potente como la que ahora nosotros disfrutamos por la presencia del Espíritu Santo, capacitándonos en medio de cada uno de nosotros. David arranca diciendo: mirad, porque es algo digno de ser mirado. Una de las cosas gloriosas que alguien pueda llegar a ver es la unidad de los cristianos. Es maravilloso. Es un principio de relaciones maravillosa.
Y esta unión es tan real, y yo sé que la gran mayoría ha disfrutado de esto que voy a decir. Esa unión es tan real que cuando nos encontramos con hermanos en la fe de otras ciudades, de otras naciones, de otras culturas, nos sentimos como lo que somos, nos sentimos en familia. No sé, no hay nada que ocultar, no hay nada que ostentar. Sabemos quiénes somos, somos lo mismo, pecadores que hemos recibido una gracia que no merecemos. Pablo, por ejemplo, anhelaba ir a Roma. Él no conocía a los cristianos que estaban en Roma, pero anhelaba ir. Él les dijo en el inicio de su epístola que escribió a los romanos: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Él anhelaba ir a Roma, quería estar con ellos, con los cristianos en la ciudad de Roma, quería ser beneficiado por la coinonía. Lloyd Jones da el siguiente testimonio: durante la Segunda Guerra Mundial había tropas canadienses, americanas, holandesas y noruegas estacionadas en Inglaterra. Había hombres y mujeres que iban a estar en Londres por un espacio corto de tiempo. Venían al culto y al final se acercaban a verme. No les había visto nunca, pero sabes, dice Lloyd Jones, les conocía y ellos me conocían a mí. No nos habíamos visto nunca antes habíamos hablado, pero se puede reconocer a un hermano, lo sabes al momento, sabes inmediatamente que os pertenecéis, comentaba Lloyd Jones. Mis amados hermanos, si nuestros valores son totalmente diferentes, totalmente ajenos a los de las personas muertas espiritualmente, ¿por qué no buscar espacios donde podamos regocijarnos con nuestros hermanos en la fe que tienen nuestro mismo objetivo, que es glorificar a Dios? Y es por esta razón, y de pronto aquí te va a caer un señalamiento, es por esta razón que es triste ver a personas que asisten hace mucho tiempo a la iglesia, a esta iglesia local, que aún son miembros de esta iglesia local, que apenas termina el culto, salen como si se estuviese incendiando el lugar. No se dan el espacio de crear relaciones de amor y de hermandad, algo fundamental en medio de la vida cristiana. Los que hemos llegado a disfrutar la comunión cristiana de la hermandad debemos ayudar a esos hermanos a vencer ese parámetro de comportamiento, porque muchas veces se da por el temor que han traído de su pasado en torno a las relaciones. Alguien escribió lo siguiente y me parece muy acertado: las iglesias de hoy están llenas de personas que por fuera parecen contentas y llenas de paz, pero que por dentro están pidiendo a grito que alguien las ame. Se encuentran confundidos, frustrados, llenos de sentimientos de culpa, incapaces a menudo de comunicarse, incluso con sus propias familias. Pero el problema es que otras personas a las que ven en la iglesia parecen tan felices, contentas y autosuficientes que ellos nunca tienen el valor de admitir su más profunda necesidad. Mis amados hermanos, la coinonía, el amor, estos principios son vitales en medio de la iglesia. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Esto está en Juan 13:35. Por eso no es casual lo que aconteció en medio de esa comunidad de la fe que Lucas nos resalta en el capítulo 2, en estos versículos que estamos estudiando. Lucas dice en el versículo 47, hacia la mitad del versículo: y teniendo favor con todo el pueblo. Esa comunidad de la fe, la iglesia de Cristo, daba un testimonio que impactaba a los demás por esa coinonía que vivían. Y ese fue el propósito que nuestro Señor Jesucristo señaló cuando oraba al Padre. Él, orando al Padre, en Juan capítulo 17 le dijo en torno a sus discípulos: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la relación, esa coinonía, esa comunión es un poderoso testimonio frente al mundo. Y ese es el propósito que tiene Dios con su iglesia. De allí que es aborrecible que alguien atente contra dicha unión. Es algo aborrecible que haya alguien que atente contra la comunión de los hermanos. Alguien que trate con desprecio a un hermano, a una hermana en la fe, que con sus palabras y acciones trate de menospreciarlo. Es a Cristo mismo a quien lo hace y no se debe permitir. Hace unos 3 meses atrás, en medio de esta comunidad local, hubo una persona que estaba menospreciando a sus hermanos, menospreciando aún a los oficiales de la iglesia, y la iglesia no permite eso, y ese debe ser un aspecto claro en medio de ella. Pablo le escribe a Tito diciéndole lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si alguien, como debemos entenderlo, entiende el poder de la coinonía, lo que Dios quiere, ver a alguien que está atentando contra esa comunión es algo que no se permite. No se puede permitir. Por el contrario, el apóstol Pablo da una orden de que todos luchemos por mantener ese vínculo de amor. Acompáñame a Efesios capítulo 4 y leamos los primeros 6 versículos de Efesios capítulo 4. Pablo ordena que hagamos todo lo posible para que mantengamos esos vínculos de amor en medio de la iglesia. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dice Reina Valera, esfuércese, dice Nueva Versión Internacional, hagan todo lo posible, dice Nueva Traducción Viviente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo ordena a hacer todo lo que tengamos que hacer para mantener ese vínculo de paz. Amados hermanos, si el Dios trino, como el apóstol Pablo lo presenta en estos versículos, ha creado dicha unión, atentar contra ella es abominable. En la comunidad de Corinto, el apóstol Pablo expone que en medio de ellos se empezó a menospreciar los unos con los otros. Aparentemente las personas de mayor capacidad económica empezaron a menospreciar a otros hermanos que eran esclavos de ellos, los señores. En medio de la comunidad local lo empezaron a menospreciar a ellos. Y Pablo cuenta que la disciplina del Señor fue tan grande que muchos estaban enfermos en medio de esa comunidad, o muchos habían muerto a causa de menospreciar la coinonía, la comunión que Dios quiere que tenga la iglesia. Perseverar en la comunión los unos con los otros es un aspecto vital de la iglesia de Cristo y nosotros debemos hacerlo. Las personas que dicen: es que yo soy muy tímido, muy reservado, eso es una expresión de orgullo. La timidez es orgullo. Se cree tanto la persona que no se da a los demás. Debe ser redarguido por el Espíritu Santo en pos de darse a los demás y de vivir esa coinonía. Crisóstomo resume a la iglesia que Lucas expone en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 de esta manera: se trata de una comunidad de bienes angelical. No consideraban propio nada de lo que les pertenecía. Inmediatamente la raíz de los males quedó eliminada. Nadie reprochaba, nadie envidiaba, nadie escatimaba,
No había allí ningún orgullo, ningún menosprecio. El pobre no conocía la vergüenza, ni el rico la soberbia. Y hay algo maravilloso que veremos la próxima semana, y es que en esa iglesia, en esa comunidad donde se presentaban esas características vitales, Lucas termina diciendo que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia, era una iglesia que agradaba a Dios, y ese es el propósito de la iglesia local, agradar a Dios. Miembros de esta congregación local, pues tenemos que luchar por ajustarnos a la verdad expuesta por las Escrituras. Vamos a orar, amados hermanos.